Así que acompáñame en segunda de Pedro, su capítulo 1, en su verso 12 y 13. Esta noche vamos a comenzar poniendo la base de lo que queremos enseñar un poco más profundo mañana, pero necesitamos esta base. Algunos de ustedes ya manejan todo esto, pero Pablo le decía a la iglesia de Filipos que él no le molestaba repetirle las mismas cosas porque a ellos les convenía oírla. Diga conmigo, la palabra nos conviene oírla. Según el libro de Hebreos, hubo un tiempo en Israel que a ellos no le convino a un grupo oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Así que para recibir una palabra que nos convenga, tenemos que tener tres actitudes e intención en nuestro corazón. La primera es fe. Diga conmigo, fe. Cuando tenemos fe para recibir la palabra hace un trabajo, por sencilla, simple o repetitiva que usted la oiga. Diga conmigo, fe. Lo otro que hay que tener es humildad para recibir la palabra. Porque si usted se cree que usted se lo sabe todo, que ya usted es un magnate, que usted se sabe la Biblia y no tiene un espíritu humilde, discipular para recibir, un espíritu enseñable, entonces antes de comenzar ya usted terminó. Antes de yo comenzar ya usted terminó porque se cerró. Pero como mi espíritu lo percibe, siempre aparece uno que otro, ¿verdad? Cerrado. Pero hoy estoy ante un pueblo hambriento y abierto a la palabra de Dios. Diga conmigo, humildad. Y la otra característica es mansedumbre. Así que diga conmigo, humildad, mansedumbre y fe son las actitudes correctas y el fruto y la expresión correcta de vida para nosotros recibir la palabra. Amén. Así que confío en eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Cuando esté ahí, dígame amén. Dice el apóstol: por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por cierto, en tanto que estoy en el cuerpo, despertaros con amonestación. Amén. Quiero volver a leer el 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Dile que está a tu lado: Dios nos está despertando. Y su método es su palabra por medio de la amonestación. ¿Alguien dice amén? Padre, gracias. Tu palabra siempre es edificante. Ella es vida. Ella nos edifica, nos refresca, nos fortalece, nos alimenta. Sigue hablándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Tome asiento los que aún están de pie. Y en esta noche, como le dije, quiero comenzar en forma de introducción para luego mañana culminar bajo la misma temática, yendo avanzando. Y el tema que el Señor nos ha dado para hablarle es: confirmado en nuestra verdadera identidad. Confirmados en nuestra verdadera identidad. Dios quiere confirmarnos. Dios quiere afirmarnos. Dios quiere traer más claridad y más exactitud respecto a quiénes somos y la misión que Él nos ha dado en la tierra. ¿Alguien me dice amén si me doy a entender hasta ahí? Así que ayúdame a repetir este tema, un poco largo, pero creo que usted lo puede capturar. Diga: confirmados en nuestra verdadera identidad. ¿Alguien dice amén? Aplauda al Señor en esta noche, dele gracias. El apóstol Pedro es quien escribe esta segunda carta y dice que la dirige a los hermanos que están esparcidos en Asia Menor.
tanto judíos como gentiles que estaban viviendo tiempos de presión, de persecución. Pero el peor enemigo de estos hermanos y de estas congregaciones no era solo la persecución exterior de los impíos y de Roma y de todo el sistema anticristo que quería exterminarlo. La mayor preocupación y por la cual Pedro le dirige esta segunda carta a estos hermanos era la oposición y la presión interna que estaba sucediendo dentro de la iglesia. La iglesia tenía presión de afuera, pero también tenía personas dentro que se habían desviado, que se habían desalineado, como diríamos en nuestros tiempos modernos, que estaban hablando otra cosa diferente a lo que Dios había hablado en Cristo, a lo que Dios había confirmado en su verdad por medio de su Hijo. Algunos estaban enseñando herejías, como que el Señor ya no venía. Y Pedro tuvo que decir: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo toman por tardanza, sino que Él es paciente. Alguien diga conmigo: Dios es paciente. Y Pedro dice, confrontando a esta herejía, que Dios es paciente porque está esperando y dando tiempo a que la gente, y específicamente los mismos creyentes, procedan al arrepentimiento. Diga conmigo: el arrepentimiento es algo a lo que hay que proceder. ¿Alguien dice amén, por favor? El arrepentimiento, que es la palabra metanoia o cambio, ¿verdad? Un cambio, una transformación de una forma hacia otra, junto con la expresión como la usó Pedro también en Hechos: arrepentíos y convertíos, implica que yo voy en una dirección y giro en la dirección opuesta para cambiar el rumbo. ¿Alguien dice amén? Así que el apóstol confronta esta herejía de la tardanza del Señor, que ya no va a venir, diciéndole: el Señor es paciente, Él no ha olvidado su promesa. Todo lo que Él dijo que haría, lo hará, y no faltará ni una de sus palabras. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: Dios está dando tiempo. Y yo creo que este tiempo que han tenido de oración y de comunión en el cuerpo, creo que ha sido un buen tiempo para proceder. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es algo que se gestiona. El arrepentimiento es algo que nosotros debemos de reconocer, que lo debemos de practicar o que tenemos que entrar. El arrepentimiento no es lágrima, no es llorar. El arrepentimiento es cambiar. Dile a dos personas: no me llórame menos y cambia más. Pero que ustedes se tienen miedo uno con otro. ¿No le quieren hablar hoy? Dígaselo así bajito, entonces dígale: llora un poco menos y cambia más. Dios te está esperando, cambia. Diga conmigo: arrepentimiento. Amén. Así que el apóstol Pedro escribe esta carta para confrontar herejías, para confrontar la sublevación interna dentro del cuerpo de las congregaciones a las que él se estaba dirigiendo. Por eso él le dice: yo no le vengo a hablar nada nuevo. Y le dice en el verso 12: por eso yo no dejaré de recordar. Cuando te recuerdan algo, significa que ya tú tuviste expuesto a esa información previamente. Y esta es mi asignación estas 2 noches. No vengo a hablar de profundidades ni cosas muy extrañas. Solamente vengo a refrescarle la memoria, a recordarle cosas que ya Dios le ha dicho por medio de sus pastores, por medio de otros mentores, por medio de canciones a tu vida personal, pero que algunos no han puesto mucho oído. Y Dios quiere recordarnos algunas de sus verdades, con la intención de afirmarnos y de confirmarnos en su verdad presente. Diga conmigo: recordar. A veces espiritualmente somos un poco glotones, queremos mucho, deben mucho, y le ponemos demanda a los que ministran la alabanza y a los predicadores, y vivimos, ya estamos predispuestos para notar las faltas, cuando se le vayan las S, cuando haya alguna falla, ¿verdad?, en alguna palabra.
porque tenemos el oído encallecido de oír tanto. Pero como le dije ahorita, hace un momento, para recibir la palabra del Espíritu se requiere humildad. Y hay que soltar las defensas, hay que soltar el orgullo, hay que soltar la insensibilidad y la indiferencia. Hay que poner atención para poder oír lo que Dios está haciendo, para poder practicar lo que Dios nos está demandando en este tiempo. Así que el apóstol está diciendo: tengo que recordarle algunas verdades que, aunque ustedes las saben, viven como si no las supieran. Y ese es el mayor pecado de la iglesia moderna: la incoherencia en su vida. La incoherencia entre lo que sabe, lo que oye y lo que habla y lo que vive. Esas 4 expresiones de vida: lo que oigo, lo que aprendo, lo que sé, lo que veo que otros me dan ejemplo, tiene que reconciliarse con lo que yo digo que creo también, con lo que yo vivo, con lo que expreso, para poder tener coherencia y realmente ser gente íntegra delante de Dios. Pedro dice: hay personas que se han infiltrado. Hay cosas que no son verdad, que no están acorde con la verdad, pero le hablo para poder confirmarlos en lo que ustedes ya saben. Él le dice: yo sé que ustedes están confirmados en la verdad presente, pero yo vengo a despertarlos con esta exhortación. Deben de volver, deben de escuchar, deben de recuperar el camino para ser gobernado por la verdad de Jesucristo. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Despertar significa interrumpir el sueño o traer a memoria. Y dice el apóstol: con amonestación lo voy a despertar. Y la amonestación es llamar la atención con la intención de que no se vuelva a repetir un comportamiento indeseable. Y esto es parte de los objetivos que Dios tiene al hablarnos, al convocarnos todos estos días. Él nos ha hablado muchas cosas. Yo sé que Dios le ha hablado a esta casa muchas cosas, pero hoy quiere el Señor confirmar algunas verdades que saben, pero que tienen que recordar para que esa verdad pase de ser una verdad aprendida en la mente y que sea una verdad que los gobierne. Una verdad que me gobierne. Diga conmigo: la verdad me debe gobernar. El apóstol dice que ellos estaban confirmados en la verdad presente. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pedro sobre esta expresión, verdad presente? Diga conmigo: verdad presente. En las escrituras aparecen varias connotaciones de esta expresión verdad. Y sabemos que la verdad, como esencia, como sustancia, como naturaleza, es Cristo mismo. ¿Cuántos saben que Él es la verdad y el verdadero? ¿Alguien dice amén? Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Él es la encarnación de la palabra o de toda la realidad de Dios. ¿Me dice amén? Pero también hay otra connotación de la palabra verdad. Está la verdad eterna, está la verdad pasada y está esta expresión o esta verdad de la que habla Pedro. Diga: la verdad presente. Ayúdame, porque hoy, más que una prédica muy eufórica, yo quiero enseñar. ¿Pueden recibir la enseñanza? Diga conmigo: varias connotaciones de verdad. Ya le di 4, no puedo avanzar un poco más. No le voy a saturar con mucha información, ¿verdad? La primera es Cristo como la verdad, como esencia, como naturaleza, como toda la realidad de Dios expresada, encarnada y dada a conocer. ¿Me dice amén hasta ahí? Ayúdame relajando la cara y dando una sonrisa y diciendo amén.
Amén. La otra connotación de verdad que les dije, y se lo voy a repetir intencionalmente, no es muletilla, sino intencionalmente, para que no se le quede dando vueltas, sino que se instale lo que estoy tratando de enseñar. La otra connotación de verdad, o una expresión de verdad en las escrituras, es la verdad eterna. ¿Con qué tiene que ver la verdad eterna? La verdad eterna tiene que ver con todo lo que Dios es, porque no pasa, porque Él es eterno. ¿Alguien dice amén? Él no es creado. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paz, Dios es vida. Diga conmigo, verdad eterna. El apóstol dice: en esta verdad eterna, que es la misma esencia de Dios, sabemos que ustedes han sido confirmados. Y la palabra confirmar tiene que ver con verificar una verdad para establecerla con más exactitud. Diga conmigo, tenemos que ser menos precisos y más exactos. Eso es una necesidad hoy en la iglesia, una necesidad de reforma, de ser más exacto conforme al pacto vigente que nos ha tocado a nosotros vivir y participar como iglesia. Y es de esto que el apóstol Pedro le está hablando. Le está hablando de la verdad eterna que tiene que ver con Dios mismo, su esencia y su naturaleza que no cambia. Esa es la verdad eterna. La verdad pasada tiene que ver con todo lo que Dios hizo. Diga, todo lo que Dios hizo anteriormente. Eso incluye lo que hizo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, lo que hizo con Israel, sus leyes. Todo eso fue verdad. ¿Fue cierto que Dios abrió el mar rojo? ¿Es verdad? ¿Eso es una verdad? ¿Fue cierto que Dios instituyó leyes, reglas, normas al pueblo judío? Normas sanitarias, normas rituales. ¿Es cierto que Dios dio esas leyes y también dio leyes morales en el Sinaí? Dio leyes de rito. Yo quiero que usted participe conmigo, si lo sabe. Si ha leído la Biblia, debe de decir que sea moverme la cabeza. Diga conmigo, sí, es cierto. Dios lo hizo en el antiguo. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es una verdad pasada, aunque incluye en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que tienen que ver con la verdad presente a la que se refiere Pablo. La verdad presente, Pedro, a la que se refiere Pedro en este texto, tiene que ver con todas las realidades de Dios expresadas en su Hijo. Lo voy a volver a repetir. Diga, verdad presente. Tiene que ver con todas las realidades y verdades que Dios manifestó por medio de la vida de Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo es una verdad presente o una verdad vigente. Es lo que también en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, también incluye lo que se llama el nuevo pacto. Es el pacto vigente, el pacto que nos debe de gobernar, que está constituido por todas las verdades presentes de Dios en Cristo. Diga, en Cristo. ¿Cuál es una verdad de Dios en Cristo? Que el Hijo se encarnó, que el Hijo murió para redimirnos. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien sabe que fuimos redimidos por Jesucristo? Que fuimos comprados, que fuimos rescatados a precio de sangre. La redención es una verdad presente. Diga, verdad presente. El tipo de redención que Cristo estableció no era como los ritos del antiguo pacto, que solamente duraba ese rito una vez al año. La sangre de machos cabríos, de cordero, era vigente solo por un año. Pero este pacto, que se selló con la sangre del pacto eterno, que se selló con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice el Juan el Bautista, que este cordero no era un animal, no era un animal como lo que acostumbraba a sacrificar la ley, sino que era una persona, y era la persona de su Hijo, y lo simbolizó y dijo: he ahí el Cordero de Dios, no solo que cubre el pecado por un año, sino que quita el pecado del mundo. Alguien debería de celebrar eso. Diga conmigo, Él quita el pecado del mundo. Él lo quitó
No es una verdad futura. Señor, quita el pecado. Diga, Él lo quitó. Es una realidad hecha por el Hijo. Nos redimió. Así que la redención, la reconciliación, la justificación, ¿estás conmigo? Son verdades y realidades del nuevo pacto hechas en el Hijo, en la cual nosotros tenemos que crecer. Porque lamentablemente muchos de nosotros nos quedamos cortos a la hora de saber, conocer profundamente la magnitud, la esencia, la naturaleza, la sustancia y el poder de la obra de Cristo. Y es la verdad que está en Jesús la que fortalece a la iglesia. Es la verdad que está en Jesús lo que te va a confirmar en la vida de la fe. No es la verdad que estuvo en Moisés ni en Elías, porque el Padre en el monte de la transfiguración le tuvo que decir a Pedro y a otros discípulos allí que estaban venerando los personajes allí aparecidos, y le dijo: mi hijo trae un cambio de era. Ahora dice el Padre a los que estaban allí presentes: este es mi hijo amado, a él oíd. No es Moisés, no es Elías, es el Hijo. Dile que está a tu lado: celebra lo que el Hijo está presente. Diga conmigo: oíd a Cristo. Así que todo lo que es en Cristo es verdad presente. Y dígalo después de mí como buenos alumnos, porque hoy estoy con el traje de maestra. Diga: redención, reconciliación, justificación y regeneración es verdad presente. Otras verdades presentes que están en Cristo, diga, están en Cristo, es la transformación y la conformación a la imagen del Hijo. Así que son 6 aspectos que puedo mencionar rápidamente, que tienen que ver con la verdad presente, con lo que la iglesia tiene que saber, con lo que la iglesia tiene que manejar, con lo que la iglesia tiene que estar fundamentada en su vida personal, cada uno como individuo y como hijos de Dios y como congregación. Nuestra verdad gobernante es la verdad que está en Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir. ¿Alguien dice amén? Para instruir en justicia a fin de perfeccionarnos. Y toda la escritura es verdad, pero tenemos que aprender a separar verdad eterna de verdad pasada y de verdad presente, porque la verdad eterna me tiene que gobernar sabiendo que Dios siempre es Dios y es mi Dios. La verdad presente es todo aquello que Cristo ha ganado, ha conquistado y ha logrado para gloria del Padre y beneficio de sus hijos. Lamentablemente, la iglesia vive en un estado, algunos de mendigar. Siendo hijos, pedimos cosas que ya el Padre nos ha concedido. Y esto es por causa de la ignorancia de la verdad presente. ¿Está conmigo usted? Todos estos aspectos que le menciono de la verdad presente son asuntos que nosotros debemos de gestionarlo en nuestra vida con intencionalidad, porque necesitamos entender a profundidad todas las implicaciones de lo que Cristo logró para nosotros. Hoy yo quiero concentrarme en los minutos que me quedan en la verdad de la regeneración. Diga conmigo: de la regeneración. Todo lo que el Señor hizo, se encarnó, vivió sin pecado, fue a la cruz, fue crucificado, traicionado, murió, fue sepultado, y todo ese proceso redentivo el Señor Jesús lo vivió con este objetivo final: poder recuperar al hombre para su propósito. Poder recuperar al hombre, dije, para su propósito y su intención eterna y original. La historia del hombre no comienza en Génesis 3. Ahí comenzamos nosotros con la tragedia del pecado.
pero la historia del hombre comenzó antes. Dios determinó cuál sería el propósito de la vida del hombre y su función en la tierra antes de que el hombre pecara. Dios lo creó a su imagen y su semejanza. Lo puso en el huerto, allí donde no le hacía falta nada, y lo puso expuesto y libre para tomar la decisión de participar de un árbol que Dios le llamó el árbol de la vida. Diga conmigo, el árbol de la vida. Y allí estaba Jesucristo simbolizado en ese árbol, en el árbol de la vida. ¿Qué Dios quería? Que el hombre participara de la vida de Dios. El hombre tenía vida biológica, tenía vida del alma, pero le faltaba el gobierno de la vida divina, de la vida Zoe, de la vida de Dios dentro de él. ¿Está conmigo usted? Y para eso Dios lo puso en forma de un árbol en el huerto del Edén. ¿Por qué? Para que el hombre, porque Dios no quiere imponerse en la vida de nadie. Dios quiere que el hombre, por la voluntad libre, se acerque a Él, lo busque a Él, lo reciba a Él y se interese por Él libremente. ¿Alguien dice amén? Así que Dios creó al hombre libre y le dio: de todo árbol puedes comer, allí está el árbol de la vida, también puedes comer, solamente no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocemos la historia. El hombre desobedeció, participó del árbol incorrecto, y al participar de la comida incorrecta, participó de una naturaleza incorrecta e indebida y fuera de diseño. Y ahora ese hombre que estaba con el propósito y creado como un vaso para contener a Dios, ahora por su decisión incorrecta y por su desobediencia participa de un árbol que ahora lo hizo un recipiente de muerte y no de vida. Y todo fue contaminado y dañado desde adentro. Ahora el hombre entra en un problema, interrumpe el propósito eterno de Dios. ¿En qué tiene que ver el propósito eterno de Dios? En que Dios siempre ha querido darse a conocer e impartirse en el interior del hombre. Dígame un amén como ánimo. No sé si están en ayuno todavía. Diga conmigo: Dios siempre ha querido darse a conocer y vivir dentro del ser humano. ¿Dónde? ¿Vivir dónde? Dentro del ser humano. Pero cuando el hombre participó del árbol incorrecto, el hombre se contaminó, se corrompió, se llenó de muerte, se llenó de pecado. Ahora el vaso está sucio y ahora Dios no puede venir a vertirse en ese vaso. Y el problema que el hombre generó con su desobediencia, Dios mismo decide resolverlo, y ya lo tenía planificado, como un padre que ahorra por si algún momento el hijo necesita ser sacado de algún problema. ¿Algún padre me entiende lo que trato de decir? El Señor previó en su presencia, en su sabiduría, que Adán, por cuanto era un ser libre, hubiese podido desobedecer. Pero antes de desobediencia ya Dios tenía la provisión y la solución, porque Dios tenía un propósito, su propósito eterno, y ni el pecado, ni el diablo, ni el hombre iban a poder detenerlo. ¿Alguien puede decir amén si me doy a entender? Así que la redención se introduce no como el fin. Dios no creó el hombre para el pecado, ni lo creó para la muerte, lo creó para la vida. ¿Usted lo cree? El hombre fue que en su desobediencia entró en muerte, y ahora Dios resuelve el problema de la muerte y del pecado por medio de sí mismo, en la persona de su Hijo. Y por medio de la muerte en la cruz, Cristo nos redime del pecado, condena el pecado en la carne. ¿Alguien dice amén? ¿Para qué? Para liberarnos de la condena del pecado y de la acusación de la ley que estaba sobre nosotros, que la ley siempre nos recordaba: te quedaste corto de la santidad de Dios, tú no puedes cumplir la santidad de Dios. Y era cierto, nadie podía cumplir los 10 mandamientos, porque aunque sea, transgredía en uno, y el que transgredía en uno era culpable de los 10.
dice la palabra. Así que nadie podía santificarse por sí mismo. Y por eso fue que el Señor Jesús, en su amor y en su gracia, vino el justo a morir por los injustos. Vino el limpio a pagar el precio por los impuros. ¿Alguien puede decir amén? Y la salvación del pecado y la liberación de la muerte no es un fin en sí mismo, sino un trámite para Dios recuperarnos para su propósito. Diga, fui recuperado para el propósito de Dios. Nosotros sabemos que nos gusta mucho escuchar la gente que gusta decirle, y venimos de esta cultura: Dios tiene un propósito grande contigo. Dios tiene un propósito grande contigo. Como si Dios tuviera miles de propósitos individuales con cada uno. Permítame tumbar un argumento y un paradigma en esta noche. Dios no tiene muchos propósitos. Dios tiene un solo propósito. Aunque tenga muchos planes diferentes para cada uno, pero Dios tiene un solo propósito, y es dar a conocer a su Hijo. Que su Hijo sea conocido, que Jesucristo sea recibido como vida y llenarlo todo de Cristo en la tierra. Como que eso usted no lo celebra mucho, debería de emocionarle más. Yo sé que usted se cree el super mega hombre y mujer de propósito. Tú tienes un propósito y te salvaron para un propósito. Te salvaron por causa del propósito. ¿Alguien dice amén? Así que Dios tiene muchos planes. Uno es para Él, otro para ella. Y por medio de esos planes todos debemos de cumplir el propósito principal de Dios, su propósito eterno, que es conocerlo. Diga, conocerlo en esencia. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Dios quiere ser conocido y se expresó en la persona de su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura en Juan 1 que el Hijo, nadie había visto al Padre, pero que el Hijo lo dio a conocer. Y hoy los hijos de Dios, la iglesia, es el Hijo corporativo, que si no se ha ido de la tierra es porque tiene todavía una misión que cumplir. Si Dios te hubiese, el propósito eterno de Dios hubiese tenido que ver con salvarte de todos tus problemas naturales, con sanarte de una enfermedad, con proveerte alguna necesidad física, entonces Cristo no hubiese sido necesario. Él hubiese podido hacer eso sin necesidad de enviar a su Hijo. Pero el problema que Cristo vino a resolver no lo resolvía ni oro, ni plata, ni cuña, ni hombre, ni ningún ser en la tierra, porque era un problema espiritual y eterno. A veces pareciera como si no fuera suficiente que Dios nos perdonara los pecados. Aparte de eso, tiene que darme para comprar el arroz. Y si no tengo para el arroz, entonces yo me amargo y digo que Dios me dejó y me siento solo y triste. ¿Sabe por qué? Por una falta de entendimiento de la identidad y de la misión que tenemos como iglesia. Porque como hizo Aarón cuando Moisés estaba en el monte, hemos creado un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero yo quiero establecer algo en esta noche y recordar, como es mi misión, recordarnos a todos que Dios no existe para ti, tú existes para Él. Alguien dígame. Porque esa mentalidad de que Dios tiene que darme todo lo que quiero, cuando quiero y como yo lo quiero, y si no me rebelo, y si no me voy de la iglesia, y si no me da el don, porque como nos subieron todo ese ego que nosotros teníamos un propósito especial y que nos esperaba en la nación y que nosotros íbamos a ser los mega predicadores y ministros, ese ego religioso se subió. Y cuando pasan años o hay algún inconveniente interno, sea en la congregación o en nuestras vidas, entonces nos amargamos y acusamos a alguien de que no nos quiere dejar crecer. Pero tenemos que redefinir lo que significa crecer en Dios. Y en esta noche no me estoy apegando mucho al bosqueo, porque estoy hablando conforme lo que veo en el Espíritu. ¿Puedo hacer esto, verdad que sí? ¿Ustedes me dan permiso de hacer esto?
tenemos que valorar lo que realmente es importante. Tenemos que saber que los problemas que Jesucristo vino a resolvernos fueron problemas eternos que nadie lo podía resolver. Recuerda que Él te perdonó todos los pecados, que Él borró todas tus rebeliones e iniquidades. Alguien dígame si ha sido un testigo de eso. Recuerda que te libró del pecado y de la muerte. Dile que está a tu lado, si eso no es suficiente para tú cambiar esa cara, yo no sé qué lo será. Si no entendemos la magnitud de esta salvación, la grandeza de esta salvación, le estaremos ridiculizando y rebajando a nuestras necesidades naturales. Y no tendremos un Dios sino un dependiente de colmado que vaya y haga lo que nosotros queremos. Pero Dios no es un dependiente ni de colmado ni de supermercado. Tráeme esto, pásame esto y ahora esto. Dios no es un muchacho demandado que nosotros decimos lo que Él tiene que hacer. Nosotros somos sus hijos que tenemos que escuchar su voz y saber qué es lo que Él quiere y obedecer en pro de lo que Él está hablando. Diga conmigo: regeneración. La regeneración es una verdad presente que aún no ha sido entendida a su magnitud por la iglesia del Señor. ¿Y cómo usted se da cuenta? Cuando escucha sus cánticos, cuando escuchamos nuestras oraciones, cuando escuchamos nuestra prédica con decadencia, con falta, con miseria, con una profunda necesidad, pero no de Dios, sino de cosas. La regeneración es una verdad gobernante que nos fue dada por gracia, por medio de la obra redentora de Jesucristo y por medio de su resurrección. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos que como morimos con Cristo, también hemos resucitado con Él, para que por medio de esa vida resucitada en Él podamos andar en vida nueva. Pero esto es demasiado básico, pastora. Nosotros estamos esperando otra cosa. No, yo quiero hablarte de regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Cuándo se da la regeneración? ¿Cuáles son las evidencias de un regenerado? ¿Está conmigo usted? Por medio de la resurrección de Cristo, la Escritura dice que cuando Él murió, nosotros morimos. Y que cuando Él fue sepultado, le estoy hablando a la iglesia de Cristo, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Pero que cuando Él resucitó, también fuimos resucitados. Dile al que está a tu lado: dale seguimiento a Cristo. Dígaselo, no le tenga vergüenza ni miedo. Dígale: démosle seguimiento a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que Cristo estuvo, nosotros estuvimos. Donde quiera que Cristo está, nosotros estamos. Y a donde quiera que Él pudiera estar, nosotros estaremos, porque Dios nos puso en Él. Primero de Corintios 1:30 dice que el Padre nos puso en Cristo, y que Cristo es nuestra justicia, y que Cristo es nuestra sabiduría, y que Cristo es nuestra victoria, y que estando en Él estamos cubiertos y protegidos, y que el diablo no nos puede tocar, porque vuestra vida está escondida en Dios. No le crea la mentira al sistema, ni religioso ni mundano, que tú estás tan vulnerable al diablo y a los demonios, porque hay que pasar 2 coberturas para llegar a la iglesia, para llegar a ti. Escucha, tu vida está escondida en Dios, que a la vez está en Cristo, y para poder llegar a ti hay que pasar por Dios y hay que pasar por Cristo. Dile al que está a tu lado: son pruebas. ¿Está conmigo usted? Así que la regeneración es una verdad eterna, profunda. Escúchame los minutos que restan con mucha atención. La regeneración no es restauración en las Escrituras.
La regeneración es una nueva creación. Le tengo noticia: Dios no está en el negocio de restaurar lo viejo. Dios crucificó lo viejo. Él dio una sentencia sobre el hombre viejo y dijo: tu sentencia es la cruz. Por eso dice que hemos muerto en Cristo y que el viejo hombre ha sido ¿qué? Crucificado. La sentencia de Dios sobre la carne no es: aconséjale, óralo, pásale, úntale aceite y vino y llévalo al monte. No, la orden de Dios sobre el viejo hombre es ponerlo en una cruz, porque es irredento, no se arrepiente, no se convierte, no tiene arreglo. El único arreglo del viejo es la muerte. Y por eso vemos a Cristo en una cruz. ¿Está conmigo usted? Son verdades de realidades que el Señor logró por nosotros y para nosotros, y que lo que nosotros necesitamos es entenderla. Diga: tengo que entender que ya no vivo yo. Eso no lo puede entender solamente Pablo, la iglesia lo debe de entender también. ¿Alguien es hijo de Dios aquí? Pablo fue que dijo: ya no vivo. Antes de eso había dicho: crucificado estoy juntamente con Cristo Jesús. La revelación de que no solamente Cristo murió por mí, que es la parte sustitutiva de la redención, sino la verdad también de la parte inclusiva de la redención es que aunque Cristo murió por mí, por mi pecado, hizo lo que yo no podía hacer. La otra verdad es que cuando Cristo murió, yo también morí. Pero ¿por qué hay tanto yo en la iglesia? Yo pienso, yo opino, yo sugiero. Levante la mano y diga aleluya. Hay muchos yo flotando, donde solamente debería ser un solo yo, que sea el gran yo soy. Lo que pasa es que cuando los yo no están en la cruz y saltan de la cruz y viven fuera de la cruz, son el punto de muerte y de conflicto en una congregación. El punto de conflicto en una congregación es el yo vivo sin cruz en alguna gente. ¿Puedo seguir con esto? Me voy de aquí ya para Santo Domingo. Dígale que está a tu lado, dígale que está a tu lado, aunque tenga la cara como un machete, dígale: a ti lo que te hace falta es tomar la cruz. Porque todos queremos hablar de la resurrección, pero no hay resurrección sin muerte. ¿Está conmigo usted? Y dice la Biblia, y lo voy a reiterar porque siento como, no sé si me la están agarrando. Yo espero que sí, en el espíritu. Si algunos, aunque sean dos, reciben esta palabra, yo hice la misión. Espero que más. Diga conmigo: morí con Cristo, fui sepultado con Cristo. La obra de la cruz tiene dos aspectos: sustitución, que fue el derramamiento de su sangre pura, la que nos compró a precio de sangre. ¿Cuántos se saben comprado? Y la parte de la muerte de su cuerpo, que tiene que ver con la inclusión, donde Él crucificó, venció al pecado y también crucificó al hombre viejo. La sentencia sobre la vida vieja, la vida carnal, la vida caída, es muerte. Y para nosotros hoy muerte es negarnos a vivir en nuestro yo. Diga conmigo: muerte. Tomar la cruz hoy, ¿qué es para un creyente? Me niego a vivir basado en mi opinión, en mi criterio, en mi creencia, en mi sentimiento, y me aferro a vivir solo por la vida de Cristo, solo gobernado por la verdad de Dios revelada en Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña? Dice Filipenses capítulo 2, que tengamos nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó en
ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, que se humilló, que se hizo obediente. ¿Y qué obediencia? ¿A qué grado? Obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cómo hasta cuándo es que tú vas a obedecer? ¿Hasta que toquen tu ego, tu nombre, tu apellido, tu ofrenda? ¿Hasta que te quiten el título o el cargo? ¿Hasta ahí llegó tu obediencia? Pero levante la mano y diga aleluya, aunque sea. Diga, Cristo obedeció. Obedeció hasta la muerte. ¿Qué Dios quiere que la iglesia aprenda? Si el Hijo, según dice el escritor de Hebreo, aunque era hijo, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Al santo, al puro, tuvo que aprender obediencia. ¿Y qué usted cree? ¿Que no tiene que aprenderla? ¿Que usted hay que aportarle todo su berrinche y hacerle el saludo como quiera? No, porque son las pisadas de Cristo que la iglesia tiene que seguir. Ser semejante a Él en su muerte, para que también podamos experimentar su vida. Diga conmigo, muerte. Muerte al yo. ¿Y qué es el yo? El yo es tu opinión, que la levanta y la exalta por encima de la verdad de Dios, por encima de la unidad del cuerpo. Mi opinión, mi sentimiento, no me importa quién caiga. Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo voy a decir, y no me importa cómo la gente se sienta. Eso se llama egoísmo y ego superlativo, y hay una manifestación de un yo sin cruz. Que se ofenda quien se ofenda, que hiera, que se dañe lo que se tenga que dañar. Eso es un creyente cuando habla y opera de esa manera, que no ha experimentado la cruz. No quiere la cruz. Y la obediencia es hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y vamos a ser probados. Y vamos a, en medio de la prueba, lo que Dios quiere, iglesia, es que aprendas obediencia. Dígase, no toque a nadie, porque yo sé que usted no está por tocar a nadie, no quiere mirar a nadie, ni tampoco tan siquiera mucho a mí. Pero dígale, hay que aprender obediencia. Porque vas a estar padeciendo hasta que aprendas obediencia. No le eche la culpa a que el diablo, que no. Cristo padeció y Él aprendió por el padecimiento obediencia. El diseño es, cada prueba, cada circunstancia me quiere llevar a alguna parte de mi alma, de mi ego, de mi ser, a muerte. Y en esa área me voy a sentir perseguida, rechazada, menospreciada. No me voy a sentir entendida, porque ese es el área donde Dios quiere crucificar tu ego. Es a donde te duele, sí, que te duele. Ahí donde te duele es donde está vivo, porque el muerto nada siente. ¿Está conmigo usted? Entonces diga muerte, diga experimentar la muerte. Hablar de la muerte subjetiva de la iglesia de Cristo ahora en Él es una verdad profunda, y es la base de nuestra santificación. Porque yo me tengo que saber muerta en Cristo al pecado y al mundo y a la carne. Dije 3 cosas. ¿Quién me la dice? ¿Muertos a qué? Al pecado, al mundo y a la carne. Cuando tengo esa conciencia, cuando Cristo murió al pecado de una vez y para siempre, y la muerte ni el pecado se pueden enseñorear nunca más de Él, porque el que muere, escuche lo que dice Pablo en Romanos 6, el que muere ha sido justificado del pecado.
Así que cuando nosotros experimentamos por el Espíritu, por revelación, y nos vemos, no solo que vemos a Cristo muriendo en una cruz, sino que vemos todo ese ego, toda esa arrogancia, toda mi maldad, toda mi herida, toda mi ofensa, todo mi orgullo, toda la basura que era antes de conocer a Cristo. Tengo que verlo en una cruz. Allí está mi pasado, ahí está mi vida de pecado, crucificado, anulado, sepultado para siempre en la persona de Jesús. Alguien dice amén. Para entonces poder experimentar en vida lo que es la regeneración. Todo este proceso de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Señor lo hizo para lograr ese objetivo. Por la sangre de Cristo nos quitó el pecado. Por la muerte de su cuerpo nos liberó no solo del pecado, sino de lo que éramos. ¿Estás conmigo? El problema no era lo que nosotros hacíamos. El problema no es lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. El hombre no solo pecó, sino que se convirtió en pecado. No solo participó de muerte, sino que se convirtió en muerte al participar y desobedecer. Así que todo esto el Señor lo resuelve por medio del sacrificio de su Hijo, para ahora habilitar el vaso de nuevo. Por la sangre nos limpia, por la muerte de su cuerpo nos libera del hombre viejo y de la vida del pasado, y por su resurrección hace posible que nazcamos de nuevo. Que diga conmigo, nacer de nuevo. Por su resurrección participamos de lo que la Biblia llama una nueva creación. Dios nos creó de nuevo en Cristo. Ahora somos gente nueva. Recuerda, Dios no está restaurando ni rehabilitando al viejo. Escúchame, ministros, pastores, por favor. Al viejo no se aconseja, al hombre viejo no se unge, al hombre viejo no se le libera. Al hombre viejo se le da una cruz para que muera. Pero es que usted ve que vamos de retiro en retiro, de liberación en liberación, de culto en culto y de danza en danza, y nos vamos en gloria en la reunión, pero al salir allá mañana en la casa, ahí está la misma arrogante gritando e insultando al hijo y al esposo. Levanta la mano y diga aleluya. ¿Y qué pasó? La que estaba hablando en lengua y estaba echando el diablo para afuera, porque la que estaba ahí era una mujer sin cruz. Y por eso fue que Pablo le dijo: una iglesia carnal y corrupta como Corintio, no voy a predicar otra cosa. Me he propuesto no enseñarle ni hablarle otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo y por medio de la resurrección de Cristo, que fui perdonada y limpiada de mi pecado, pero también fui liberada de la esencia corrupta de lo que yo soy, porque soy perversa y corrupta, y por eso me pusieron en una cruz, porque por buena no fue. ¿Está conmigo usted? Hay gente que se creen demasiado bueno y obvian la cruz y le corren a la cruz. ¿Qué significa cruz? Diga, odian negarse a sí mismo. Ellos no pueden contenerse, ellos no pueden sufrir un oprobio. De ellos no pueden hablar ni una cosa, porque de una vez hay que hacer una reunión a ver qué fue lo que dijeron de ellos. Levanta la mano y diga aleluya, disimule. De una vez están mandando puya y poniendo asuntos de WhatsApp de su estado. Oiga, como el estado. Y es pura puya por lo que se siente. Diga conmigo, carne viva. El que no tenga carácter para decir una verdad en la cara, que no ponga un estado de WhatsApp. ¿Está conmigo usted? Que esos estados de WhatsApp lo que se prestan es, en vez de edificar, para decir lo que no se tiene el valor de decir en la cara. Y la cobardía también es carne. Y la falta de sinceridad también pertenece al viejo hombre. Nadie dice amén ahora.
que no podemos hablar de una vida nueva si nos aferramos a la vieja. Y es que Dios me ponía algo en mi corazón, y es que esta casa está en una migración y entra en una transición, ya no físicamente, sino ahora la transición fuerte, el cambio fuerte viene ahora internamente. Por eso es que las aguas han sido sacudidas. ¿Por qué? Porque ahora se va a sacudir el trigo, se tiene que sacudir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay un sacudimiento como cuando usted está limpiando arroz. ¿Sabe para qué? Para que la paja suba. ¿Alguien dice amén? Pero eso, la paja no es gente, son actitudes, comportamiento nuestro. ¿Está escuchándome usted? No, que Dios va a sacar aquello. Dios no va a sacar a nadie. Dios le va a sacar a la gente la basura que tiene por dentro para limpiarla. Jesús dijo: yo no vine a perder, yo vine a ganar lo que se había perdido. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en la transición y en la migración hacia la esencia de participar y entender esta verdad presente en Cristo, no se pierde ni uno, pero todo el mundo entra en transformación de la mente, en transformación del carácter, en transformación del corazón. Todo el mundo toma su cruz para morir a lo que siente. Si lo que tú sientes o crees, tu opinión te divide de Cristo y del cuerpo, es carne. Levanta la mano y diga aleluya. Me estoy adelantando, estoy diciendo muchas cosas. Si lo que tú dices que sientes o piensas u opinas muy correcto, y hasta coge la Biblia y saca texto bíblico para mochar cabeza, pero es precisamente para eso, para justificar tu carne, tu creencia, tu malestar, tu carnalidad, tu falta de sujeción, tu falta de humildad, y usa la Biblia para eso. Si lo hace con la intención de justificar, de herir, de dañar, de dividir, de degradar, es carne, aunque lo haga mencionando a Dios. Qué seria está esta congregación. Ahora tú estás orando, mija. Diga conmigo: muerte. Dios está haciendo que esta iglesia experimente en su propia experiencia de vida la muerte de Cristo. Las injusticias, los bochornos, los ataques, las acusaciones, las mentiras. Cristo pasó por todo eso. Lo pasó Cristo. Vamos, levántame la mano, ayúdeme. Y usted y yo no creemos que somos más que el Hijo. Si el Padre dejó morir a Cristo en la cruz por su propósito, para su propósito y por amor a nosotros, ¿tú crees que Él te va a evitar la cruz a ti? No importa que tú cantes 90,000 veces la cancioncita esa que nos gusta a nosotros, toda romántica. Me libraste, ¿cómo es? Me libraste de la prueba y me libraste de qué sé yo qué, y nos ponemos románticos. A los hijos de Dios, Dios los fortalece para que pase la prueba, pero no los libra de ninguna prueba. Los fortalece para que pase por la prueba. Pasa por el fuego, pasa por las aguas, pasa por la traición de Judas, de Pedro. No sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy tratando. Les gustan las canciones anticristo porque son románticas, porque acarician mi alma. Y me libraste de la prueba, y me libraste de la prueba, y ahí los lagrimotes, me libraste de la prueba, pero está en proceso. Yo tengo una buena noticia y una mala para algunos. Dios no te va a librar de la prueba, Dios va a pasar contigo en la prueba. Pero nos gusta ese evangelio moderno, humanista, que no amase la carne, los sentimientos. Hay himnos que después que usted lo canta, lo único que le falta es pedir una cerveza. De lo amargado y sentimentales. Todo eso por falta de entendimiento de la verdad presente en Cristo y de lo que tenemos en Él. Y
porque no queremos llevar esta carne y estos sentimientos a la cruz. Yo creo que el Señor está haciendo muy claro que hay cosas en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida, en nuestros pensamientos, que tenemos que decidir entregarla al Señor y llevarla a la cruz. Y decirle al Señor: no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso. Diga yo. Hay gente que parece un yoyo. ¿Cuántos saben lo que es un yoyo? Suben y bajan. Todo el que tiene una vida viviendo en el yo, en la carne, en la opinión, en lo que siento, en lo que... Son gente inestable. Tú no puedes contar mucho con ellos, porque hoy ellos están contigo que hasta van hasta la muerte, como Pedro. Pero son como una caña cascada, una nube sin agua. Después que algo que no es conforme a su criterio, a su opinión y a su gusto y conveniencia, ahí de una vez cambian. Son inestables, suben y bajan. Pero el amor de Dios es estable, permanece para siempre. Dice la Biblia que el amor de Dios es inalterable. Cuando usted y yo vivimos en la naturaleza del amor, somos gente estable, inalterable. Ni por el chisme, ni los comentarios, ni la prueba, ni la tentación, ni los problemas. Diga conmigo: que el Señor lo logre en mí. Usted puede hacer esa oración. Diga: que el Señor lo logre en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr? Aplicarnos la cruz, semejante a Él en su muerte, semejante a Él en su muerte, semejante a Cristo en su muerte. Dígalo conmigo: semejante a Cristo en la muerte. No, lo está diciendo con pena. Diga: semejante a Cristo ¿en qué? En su muerte. En su muerte. En su muerte de cruz. En su muerte de cruz fue donde Él aprendió a dispensar el perdón, a dispensar la tolerancia. ¿Está conmigo, iglesia? Y Él estaba gobernado, era porque el amor y el propósito del Padre lo gobernaban, y el amor a nosotros. ¿A quién tú tienes más amor? ¿A tu criterio, a tu opinión, a tu sentimiento, a lo que tú quieres? ¿O a Cristo y a la iglesia? ¿A quién amas más? Cuando la Escritura dice que no busquemos lo nuestro, sino lo del otro. Pero eso es demasiado para una persona con ego. Buscar el bien de otro, buscar la unidad del cuerpo, eso es mucho para una persona sin cruz. Pero es fácil para una persona que se ha rendido a Jesús. Que el Señor nos ayude a experimentar su muerte. Lo voy a volver a repetir porque como que no quiere mucho. Si usted no experimenta la muerte, seguirá vivo el pecado. Porque en Cristo morimos al pecado. Al pecado hay dos expresiones en romano: pecados y pecado, singular. Los pecados son la obra, las cosas, el fruto, lo que se ve. Pero el pecado habla de la naturaleza, de la raíz, de donde salen los pecados, que es la misma esencia del hombre, en la tendencia que tiene de manera natural de ir en oposición a Dios. Así que en Cristo Jesús, el Señor no solo nos perdonó los pecados, que era la mala conducta, sino que también Él venció y destruyó el pecado, que era la vieja naturaleza que nos inclinaba hacia el mal. El pecado antes estaba gobernándonos por dentro, pero después de la muerte y resurrección de Cristo, el pecado fue vencido y ahora es una presión, pero fuera, no internamente. Le estoy hablando de los que murieron al pecado. ¿Cuántos están en Cristo? Esa expresión, estar en Cristo, tenemos que sacarle el jugo. ¿Qué significa eso? ¿Venir a congregarlo y sentarlo en una silla 2 veces por semana? Porque usted puede estar en la congregación y no estar en Cristo en esencia.
Pero Dios, para redimirnos a todos de manera puntual y resolver el problema de raíz, dice que nos puso en Cristo. Ahora yo tengo por la fe que tomar eso. Tengo por la fe que recibir esto y tomarlo como mi realidad. Y una cosa es que lo ore Pablo, pero otra cosa es que lo ores tú. Ya no vivo yo. ¿Sabe cuál es el talón de Aquiles del creyente y de cualquier congregación? El talón de Aquiles, la debilidad por donde el enemigo busca para atacar, y el mundo y el sistema. Diga conmigo, el yo. Cuando el yo muere, el diablo perdió legalidad. El diablo perdió, y el sistema perdió poder manipulador y de presión sobre ti. Todo lo que a ti te molesta tiene que ver con el yo, porque es a ti que te molesta. Diga, tiene que ver conmigo. Dígalo en voz alta, diga, yo. Ese yo tenemos que llevarlo a la cruz. ¿Está conmigo, iglesia? Ese yo, ¿qué significa, pastora? Llevarlo a la cruz, ¿qué significa? Negarnos a ser gobernado y a tomar decisiones por lo que yo quiero, por lo que yo pienso y por lo que yo opino. Y dejar que Cristo, su vida, su palabra, su verdad, su Espíritu Santo gobierne en mi yo. Y en el 99.9 de los casos, siempre la verdad de Dios aplastará el yo engañoso y mentiroso y egoísta y prepotente del hombre, para exaltar al Hijo humilde y glorioso que es Cristo. Que el Señor logre en nosotros vencer ese yo. Fíjense que yo no he podido transicionar hacia la regeneración, porque seriamente creo que no podemos hablar de vida sin hablar de muerte. ¿Cuál es el problema del evangelio? Del evangelio moderno, que la gente quiere que le hablen de las bendiciones que Dios tiene para darme a mí. Pero hoy yo quiero preguntarte, ¿qué tú tienes para darle a Dios? ¿Está conmigo usted? Este evangelio mercantil que vende a un Dios que hace todo, hasta incurrir en negarse a sí mismo por suplir la necesidad del hombre. Es un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro. Pero yo traigo un anuncio: Cristo es el centro de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. La voluntad del Padre es la voluntad a la cual debemos amarnos y apegarnos y procurar cumplir por causa de su Espíritu gobernando nuestras vidas y nosotros rindiendo nuestro yo. Muerte al yo. ¿Querías un mensaje profundo? No. Te vine a decir, tienes que morirte a ti mismo. Todo el padecimiento personal, con el esposo, con el hijo, con el tío, con el sobrino, y congregacional, Dios solamente está buscando matar egos. Levante la mano. Llevarnos a obediencia, para que la vida en los próximos días, meses y años resplandezca y llene todo este territorio por medio de esta congregación de la gloria de Dios. Pero el proceso permanente o presente, mejor dicho, es el proceso de aprender obediencia por encima de lo que sientes, por encima de lo que opinas. Dios tiene un mensaje para ti específicamente. Obedece por encima de lo que sientes, por encima de lo que opinas. Obedece, y si fuera fácil la obediencia, la Biblia no lo llamaba padecimiento. Pero ¿quién es que padece mientras obedece? ¿Quién es que padece y siente que sufre mientras permanece congregándose en la iglesia que Dios lo asignó, bajo la autoridad a quien Dios le puso? Quien padece no es tu espíritu recreado, padece tu carne independiente, rebelde y arrogante, insometible, que se resuelve llevándolo a la cruz. ¿Quién padece en medio de la obediencia? Diga, la carne padece. Cristo padeció en el espíritu o en la carne, según la Biblia.
Perdón, en la carne. Cristo padeció en la carne. Y esto en cuanto a Cristo, no carne pecaminosa, sino hablando de su cuerpo físico. Pero nosotros tenemos cuerpo físico y carne pecaminosa. ¿Está conmigo? Todo lo que te da brega obedecer, servir, dar, perdonar, ser sumiso. Diga, me da brega. No, nadie lo va a decir ahora. Todo el mundo es obediente aquí en esta casa. Gloria a Dios. Pastor, lo felicito que usted tiene. Mire, una iglesia poderosa en obediencia. Dígame, que sea. Todo lo que tú sufres al obedecer, que tiene que ver con Dios, con la voluntad, con el reino, con lo espiritual, y que aunque es correcto, bueno, santo y justo, tú lo sufres, es porque en esa área hay carne y ego vivo. ¿Por qué la gente sufre el evangelio? El evangelio no es para sufrir, el evangelio es para disfrutarlo. ¿Está conmigo? El evangelio es para disfrutarlo. Pero ¿cuál es la lucha del evangélico? ¿En qué usted está? Aquí en la lucha, en la batalla terrible, terrible, y viven en una agonía constante. No hay un gozo, no hay un disfrute. ¿Sabe por qué? Porque Dios está y tú estás luchando con tu carne por no morir. De que cedas, de que mueras, de que renuncie al pecado, a la iniquidad, o a tu yo, a tu ego, a tu criterio, ahí se acabó la lucha. Diga, se acabó la lucha. Se acabó el desespero. Cuando alguien se rinde, se acaba el desespero. Cuando alguien se rinde, se acaba la agonía. Dios no le dijo al viejo agoniza, Dios le dijo al viejo muere. ¿Cuándo lo dijo? Cuando dejó que Cristo muriera en la cruz. Él agonizó por 3 horas y media, pero después murió. Y Pablo dice, de una vez y para siempre. Y después que murió, la muerte no se enseñoreará más de él. Vence en el área que está siendo atacado ahora. Y después que venza por causa de la victoria de Cristo y el Espíritu Santo en ti y la obediencia en ti, nunca más tendrás que volver a lidiar con eso. Alguien debería decir amén. Con eso específico. Pero tienes que vencerlo ahora. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué está pasando en tu vida? Con tu vida. Examínate. ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Qué es lo que tanto te molesta? ¿Qué es lo que tanto te enoja? ¿Qué es lo que te lleva a criticar, a murmurar y a quejarte? Identifícalo, no busque a otro. Tienes que hacer una reflexión y pararte en el camino, identificar todas esas cosas, y en vez de acusar al otro, lo que pasa es que me provocan, lo que pasa es que me hacen que yo haga. No. Hay un problema de ego en ti, en esa área que tienes que entregar. ¿Está conmigo? Yo no sabía que era tan orgullosa hasta que vi la cruz, hasta que conocí el evangelio de la cruz. El hombre no sabe cuán corrupto, orgulloso e inmundo es hasta que ve la cruz. Cuando usted ve a Cristo muriendo en una cruz, semi desnudo, desgarrado y desfigurado, mire la sentencia de Dios sobre el viejo hombre. Dios no lo añoñó. Latigazos que los desfiguraron. No había hermosura en él. Corona de espina. ¿Usted cree que fue sobre el hijo justo? No, fue en representación de los hijos injustos, desobedientes y rebeldes que Cristo soportó eso. Mirar la cruz es ver la sentencia y la consecuencia del pecado, la sentencia de Dios sobre él. Así que la carne no es un relajo. Vivir, hay gente que dice yo soy orgulloso y lo dicen con una sonrisa. Yo soy un orgulloso, todo el mundo sabe yo tengo orgullo, y lo dicen con una tranquilidad y lo dicen con una sonrisa preocupante.
¿Está conmigo? Diga cruz. Dios quiere que padezcamos la cruz para que podamos experimentar la vida. Sin muerte no hay vida. Sin cruz no hay resurrección. El Señor proveyó el camino y nos dejó ejemplo. Que el Señor lo logre en nosotros. Que el Señor lo logre en nosotros. Él ha venido todo este tiempo lidiando con nosotros, contigo, para hablar específicamente en muchas áreas de tu vida y diciéndote y mostrándote la cruz. Pero he estado retrocediendo y negándote a ceder a la voluntad de Dios. Hoy nos rendimos. Que se bajen las defensas. Por eso estamos orando, ayunando, intercediendo, pidiendo, arrepintiéndonos. ¿Alguien ha hecho eso acá? ¿Para qué? Para bajar las defensas de la carne, los argumentos, y decir verdaderamente que todo lo que me molesta no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Yo tengo que entregarlo. Yo tengo que morir para poder entrar a vivir la verdadera identidad que Dios me dio para que viviera como hijo de Dios. Póngase de pies. Nosotros tenemos dinámica. Nosotros como casa de fe hemos estado aprendiendo por el Espíritu y por la palabra. Y esto se lo doy como testimonio e invitación. Romper la dinámica de solo hablar uno, o solo que uno solo traiga a la mesa, sino que todos traigan conforme al orden del Nuevo Testamento. Y es que después de una palabra, algo se nos debió de haber quedado. ¿Está conmigo? Algo debió de haber, una palabra debió de habernos impactado, llamarla. Algo Dios debió de hablarte a ti, aunque le está hablando al cuerpo en general. Esa palabra tienes que identificarla. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? Hay cosas que no son de Dios y que no son Dios en tu vida, y que Dios tiene años lidiando para erradicarla y circuncidarla de ti. Pero Dios no te la va a arrancar, tú la tienes que entregar. Es un acto voluntario de arrepentimiento, de entrega, de bajar la resistencia y la autojustificación y decir al Señor: yo me entrego y te entrego todo lo que soy. Porque en mi vida y como congregación queremos ir al próximo nivel de gloria. Pero no hay gloria de resurrección sin muerte en la cruz. Que el Señor lo logre en nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para recuperarnos para su propósito. Y esto sí que valió la pena, porque por el gozo puesto delante de Él sufrió lo oprobio. Y hoy hay un pueblo redimido, reconciliado, justificado y regenerado que está congregado aquí, y algunos aún no, pero que tú puedes producir esta realidad. Nosotros seguimos en el orden de lo que tú estás haciendo en esta casa de fe y te pedimos perdón. Yo creo que donde usted está, para con usted y para con Dios, le pida al Señor: Señor, perdóname por yo haber vivido tanto tiempo ensimismado en mi propio ego. Perdóname, Señor, todo aquello que me hace padecer la obediencia es ego, y yo lo rindo a ti, Señor.
todo aquello que me hace resistir obedecerte, recibir el evangelio, rendirme a Cristo, someterme a la verdad de tu palabra. Se llama ego, se llama yo, pero hoy yo lo rindo a ti en el nombre de Jesús. Lógralo en nosotros, Espíritu Santo. Tú no nos traíste a emocionarnos ni a ponernos la piel de gallina. Tú nos has convocado en todos estos días y hoy, mañana y lo delante para transformarnos a tu imagen. No queremos salir de aquí emocionados, sino retados a experimentar una vida diferente, a vivir de una manera diferente, a pensar de una manera diferente. Derriba los argumentos del ego, del yo. Derriba las razones del hombre para resistir el orden de la casa. Y establece tu voluntad. Establece tu voluntad.